Bien, luego de haber hecho la introducción, acá ya entramos a ver los conceptos específicos que distintos autores del enfoque fueron desarrollando para el análisis de la escala regional. Acá tenemos el concepto de subsistema espacial de acumulación, desarrollado en Argentina principalmente por Pablo Levin, que justamente lo define como un instrumento metodológico orientado a dar respuestas a distintas problemáticas para el conocimiento y el planeamiento regional. Un primer desafío que aparece es la delimitación del ámbito de observación, ¿no? Cómo recortar el ámbito donde vamos a observar, que en otro sentido es, bueno, cómo construir la región. Y en este sentido, recupera una de las premisas básicas que mencionábamos del enfoque de análisis regional, que es que el ámbito de observación no tiene que quedar circunscripto a recortes preestablecidos, ¿sí? Sino que el recorte hay que construirlo y tiene que estar guiado por la primacía de las relaciones sociales que constituyen el nudo del problema que buscamos analizar. Ahí también aparece este elemento que tiene que ver con la primacía de las relaciones sociales que dijimos con una perspectiva relacional. Además de eso, Levin plantea que tenemos que diseñar el subsistema y verlo compuesto por un conjunto de empresas y que nos propone visualizarlas como si fueran un todo, como si constituyeran un todo. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente nos dice, bueno, pensemos esa totalidad del subsistema conformada por distintos agentes económicos que se encuentran recíprocamente condicionados, o sea, se encuentran condicionados entre sí a través de relaciones directas de desigualdad, las cuales están fijadas según, o están establecidas según el distinto poder de acumulación. Estos son algunos elementos que son claves. Entonces, de nuevo, pensemos el subsistema como una totalidad. Esa totalidad está en su interior constituida por distintas unidades, distintos agentes económicos, pero esos agentes económicos no los pensemos aisladamente, pensémoslo en relación entre sí. Se condicionan recíprocamente. Ahora, la relación que se establece, estamos hablando de un subsistema de acumulación dentro del sistema de acumulación en un modo de producción capitalista, ¿verdad? Entonces, esas relaciones están constituidas por relaciones de desigualdad, según el distinto poder de acumulación. Hay un comentarista de Levin que se llama Crespo, que lo resume en una idea muy concreta. Dice, normalmente las operaciones con reducidas tasas de ganancia son indispensables para las secuencias con elevados rendimientos. O sea, básicamente, ¿qué quiere decir? Que el desempeño negativo de algunos agentes económicos, ¿sí?, que en vez de ganar pierdan, no es una fatalidad, una falla del subsistema, sino que es justamente una tendencia estructural de la propia acumulación capitalista, ¿sí? Esto además propone un desafío: operar sobre esas realidades que son estructuralmente desiguales implica identificar correctamente cuáles son los mecanismos que operan para cristalizar la transferencia de recursos entre los agentes económicos, ¿sí? Implica ver los mecanismos, que implica también ver las relaciones, ¿sí? Por ejemplo, para poder actuar sobre ellas en materia de política pública. En la misma línea, de Jong también nos plantea que hay que ver cómo se genera y cómo se distribuye la riqueza en un subsistema de acumulación en particular, y que para ello identifiquemos distintos factores. Identifiquemos cómo se organiza el trabajo, cómo se da la lógica de apropiación de excedentes. Eso implica ver qué capacidad tienen los distintos grupos para controlar, para incidir sobre los distintos mecanismos que hacen a la reproducción ampliada del capital,
son distintos elementos que van desde la producción a la comercialización, al financiamiento, ¿sí? Pero también implica ver, por ejemplo, las instituciones que operan sobre el subsistema, ver cuál es la acción del Estado, por omisión o por acción sobre el subsistema. Además, un Estado en múltiples niveles, ¿no? Provincial, municipal, nacional. Pero además también, dice De Jong, hay que ver la respuesta que el medio social tiene a la estrategia de acumulación de los agentes económicos. Por ejemplo, hemos visto cómo algunas prácticas sumamente predatorias como la minería a cielo abierto han tenido una respuesta del medio social, de las comunidades, de los distintos movimientos sociales, de las organizaciones de trabajadores, etcétera, levantándose frente a las estrategias de acumulación e incluso en algunos casos frenando esas estrategias. Por eso, De Jong también dice, bueno, esto está vinculado a pensar los fenómenos asociados al nivel de conciencia social y a su materialidad, o sea, a cómo esa conciencia social se puede conformar en organización y en acción y también incidir sobre las lógicas del propio subsistema. En fin, incluso desde una mirada gramsciana podríamos decir que ese poder socioeconómico, esa relación de fuerza social, implica también analizar en el subsistema una serie de elementos relativos a los grupos sociales que lo conforman. Por ejemplo, ver cuál es la posición y ver cuál es la función que tienen esos distintos grupos sociales, ver la capacidad de incidir sobre el proceso económico, sobre las distintas variables con su propia estrategia. Y en esto obviamente incide el tamaño de las unidades productivas, el nivel de concentración y centralización económica, la capacidad de fijar precios, la capacidad, por ejemplo, de incidir fijándole las condiciones de mercado a los otros. Esto, digamos, es muy común, ¿no? Porque la desigualdad estructural no solo se da entre las clases sociales, entre capital y trabajo, sino también al interior de las propias clases. Dentro de la propia clase capitalista, por lo general, los más grandes y concentrados, los que ocupan las posiciones centrales del poder, tienden a imponerle a los más pequeños distintas condiciones que tienden a garantizar la transferencia de recursos desde esos pequeños a los más grandes. Por ejemplo, decíamos, fijarle el precio de compra y venta de productos o servicios, fijarle, por ejemplo, la calidad del producto de venta, cuando en la relación con los que le venden insumos o maquinaria, e incluso cómo los más grandes tienden a fijar las condiciones de los distintos en el subsistema y marcar y reproducir su dominación al interior del subsistema. De nuevo, acá también van a entrar otras cuestiones en juego, por ejemplo, la capacidad de presión corporativa, tanto de los gremios de trabajadores como de las asociaciones patronales y los distintos sectores de las asociaciones patronales adentro de las actividades que conforman un subsistema, y decíamos también, juegan ahí también las distintas instancias del Estado, ¿no? Del Estado en sus distintas escalas. Bueno, decíamos un primer concepto importante del enfoque de análisis regional. Otro muy importante es el de circuito productivo regional, desarrollado principalmente por Rothman, donde, bueno, él también recupera la serie de elementos que mencionamos, que son, digamos, parte del enfoque en general, recupera muchos de los elementos planteados por Levin, pero los aplica a un grado, a un nivel y a una escala de mayor especificidad, que básicamente, ¿qué es lo que nos plantea Rothman? Es, bueno, el circuito productivo regional parte de seleccionar como base una materia prima, cualquiera, y piensa al circuito como integrado por los productores de esa materia prima, los transformadores de sucesivos productos manufacturados, que además van interviniendo en las siguientes etapas como insumos, hasta llegar a la fase final de consumo. Y también incorpora los procesos de comercialización y de financiamiento. Entonces, básicamente un circuito productivo es un encadenamiento particular en el cual podemos desdoblar a un subsistema espacial
de acumulación. En este punto Rothman plantea que hay dos tipos de interrelaciones entre circuitos al interior de un subsistema. Entonces pensemos igual en escalas, ¿no? Fuimos de una mayor generalidad del sistema social, del modo de producción, al subsistema espacial de acumulación y del subsistema espacial de acumulación al circuito productivo regional. Estos circuitos tienen distintas relaciones entre sí al interior de un subsistema. Por ejemplo, relaciones técnicas, vinculaciones directas, por un lado, y vinculaciones indirectas. Las vinculaciones directas pueden estar, por ejemplo, vinculadas a relaciones técnicas de producción. Decíamos, por ejemplo, cuando un eslabón de un circuito determinado requiere insumos de otro circuito, ¿sí? Y también relaciones indirectas a través de distintas modalidades. Por ejemplo, la generación de excedentes de un circuito que se derivan hacia otro circuito, por ejemplo, vía financiamiento. Por poner un ejemplo, excedente de la producción agrícola como la soja, que se vuelca a la construcción, por ejemplo, a través de inversión inmobiliaria, ¿no? Sería un caso de relaciones indirectas que uno encuentra por un lado un encadenamiento vinculado a la producción, por el otro lado a la producción sojera, que en sí no tendrían que tener algo que ver necesariamente, pero que sin embargo uno puede encontrar por la vía de derivación de excedentes una vía indirecta de vinculación. Pero también otra modalidad puede ser a través de la fuerza de trabajo, por ejemplo, generando movimientos interempresariales, intersectoriales de fuerza de trabajo. Pensemos el trabajo golondrina, también común en distintas producciones agrícolas, cómo va el trabajo golondrina, trabaja en una producción estacional y luego queda liberado y permite la migración hacia otro sector para generar otro tipo de trabajo. O mismo, cómo inciden en un territorio determinado, si se aparece, por ejemplo, una nueva actividad productiva que brinda salarios mucho más altos, bueno, eso también tiene un impacto en la estructura salarial de un subsistema determinado y a través de la vinculación entre distintos circuitos, ¿no? Puede ser que una actividad que genera mejores condiciones de trabajo empiece a captar manos de obra y afecte la actividad de otro sector o bueno, viceversa. Por último, hay distintos elementos que Rothman aporta para pensar una estrategia metodológica. Y nos dice, en primer lugar, para el análisis de circuitos productivos, identifiquemos cuál es el modo de producción dominante que rige el circuito. En este sentido, decíamos que por lo general tenemos distintos modos de producción que se articulan de una forma jerarquizada donde hay uno que es el dominante. Bueno, ¿cuál es el modo de producción dominante en un circuito determinado? Para ello, y en segundo lugar, identificar las formas técnicas de producción, ¿sí?, que rigen a ese circuito, ¿no?, y que son utilizadas por los distintos agentes económicos en los eslabones que van conformando ese circuito. Y en tercer lugar, ver cuáles son las actividades que actúan como eje central del circuito y a través del cual se articula todo el proceso de determinación de precios y las modalidades principales de acumulación, ¿no? Ver cuáles son los segmentos más dinámicos de ese circuito productivo. Y por último, al igual que también lo planteaba Levin, De Jong, bueno, los distintos autores, es muy importante poder generar una tipología de agentes económicos y de la fuerza de trabajo para poder identificar quiénes son y luego quiénes ocupan en términos de relaciones las posiciones dominantes y las posiciones subordinadas. Bueno, espero que más o menos esta introducción haya servido. Luego obviamente esto está en el plano teórico, hay que trabajarlo en relación a distintos casos para poder ver la aplicación de estos conceptos y de estas estrategias y el alcance que tiene el enfoque de análisis regional en la Argentina, que uno además lo puede identificar porque en general estos mismos autores trabajan con estudios de caso y participan en pensar críticamente los distintos espacios que analizan y en proponer batería de políticas públicas para incidir sobre las realidades que estudian.